Cuando me enteré de la puesta en marcha de esta iniciativa de Generación Top, pensé que podría ser una contribución, porque claro, las iniciativas colectivas son siempre mucho más enriquecedoras que las individuales. Entonces, me pareció muy bien que la Asociación de Presos Políticos de Cataluña adoptase esta iniciativa y la pusiese en marcha. Quiero recalcar un poco para situar esta entrevista que este trabajo de investigación, que fue objeto de la tesis que presenté en Sevilla en el año 97, formaba parte de un proyecto como mucho más ambicioso. La primera parte era la investigación del Tribunal de Orden Público, sus antecedentes y tal, y la segunda, el proyecto, era analizar el contenido de las sentencias, y la tercera, el comparar la jurisprudencia del Tribunal de Orden Público con otras jurisdicciones especiales que hubo represivas, como fueron los consejos de guerra, la magistratura del trabajo, los tribunales de responsabilidades políticas y los de masonería y comunismo. Bien, el TOP representó, y lo he dicho por activa y por pasiva en múltiples ocasiones, un intento del régimen franquista por civilizar la represión. Civilizar entre comillas. ¿Qué significó eso? Pues que de la forma en que venían empleando la represión a través de militares, jurisdicción de guerra, consejos de guerra, el régimen llegó a la conclusión de que eso no era un producto exportable a Europa. Y entonces ideó, sobre todo sectores del Opus Dei, ideó el proyecto de creación de la jurisdicción de orden público, que estuvieran servidos por magistrados, jueces, fiscales y secretarios que provenían de la jurisdicción civil. Por eso digo, un intento de civilizar la represión. El TOP representó, por decirlo así, una fase nueva y distinta, pero con similitudes de la represión que se había practicado a raíz de la terminación de la Guerra Civil, con las distintas jurisdicciones a las que antes he hecho referencia. Las diferencias entre el Tribunal de Orden Público y la política represiva practicada anteriormente, fundamentalmente se ponen de manifiesto que, a pesar de esa diferencia formal, el intento del franquismo fue atacar de raíz el movimiento de la clase obrera. Y entonces, de ahí que sean evidentes los datos que en su día expuse y que vienen contenidos en el libro sobre la procedencia profesional de la inmensa mayoría de los procesados del Tribunal de Orden Público. La inmensa mayoría, como se sabe, eran trabajadores y además también estudiantes. Eso, los porcentajes están ahí y a ellos me remito. Y lógicamente también por porcentajes las organizaciones que mayores condenas acumulaban eran las de comisiones obreras y del Partido Comunista. Esto es un hecho público y notorio y también están ahí. Respecto a la dimensión cuantitativa de toda la represión, desgraciadamente al día de hoy no es posible establecer y elaborar lo que yo llamo en algunas ocasiones el mapa general de la represión en su totalidad, sobre todo del tercio último del franquismo, aunque yo creo que tampoco se puede establecer de los otros dos primeros, o sea, que lo que es un panorama general de toda la represión, cuantificar las diferentes facetas represivas del régimen, eso no es posible hoy por hoy. Queda, como yo digo, mucha tela que cortar y mucho trabajo que hacer de investigación de campo. Yo, a título ilustrativo, puedo poner un ejemplo que a mí me atañe. Yo, además de pasar por un consejo de guerra y por un tribunal, por el mismo Tribunal de Orden Público que me condenó y por un tribunal ordinario que me condenó por una actuación en orden público, pues en mi vida, en el trayecto de mi vida, también fui represaliado, en primer lugar, en la universidad, que me expedientaron aquí en Madrid, y tuve que abandonar la universidad junto a un montón de compañeros en el año 65. De esto
lo que se refiere a la represión universitaria en Madrid no se ha trabajado nada, tampoco aparece entre los afectados de la Ley de Memoria Histórica, y la verdad, yo afortunadamente pude continuar los estudios y pude acabarlos en Valencia, pero hubo otros que se quedaron en el camino, no pudieron acabar, y de estos no se ha acordado nadie de que hubo muchos estudiantes. Otro tema que podría ser abordable es que qué generaciones mayoritariamente sufrieron el peso del TOP. Yo creo que de los cuadros que hay varios cuadros que son sintomáticos y esclarecedores, entre ellos el de las edades y el de las profesiones, porque dicen qué porcentaje de jóvenes y qué porcentaje de profesiones fueron las que pasaron por el Tribunal de Orden Público. Respecto a si existe algún parangón con respecto a algún país después de la Segunda Guerra Mundial, a mí no me consta, y sería difícil, porque intento estar al día, pero vamos, no me consta que haya ningún trabajo, no solo que no hubiera ningún trabajo, sino que existieran experiencias como fue el Tribunal de Orden Público en ningún país, porque era una experiencia que se contradecía con una situación democrática. O sea, en un país con instituciones democráticas no es concebible un Tribunal de Orden Público, eso por razones obvias, ¿no? Pero es que tampoco hay un estudio comparativo del franquismo, de la represión judicial en el franquismo, con la represión judicial del nacionalsocialismo en Alemania y con el fascismo en Italia. Y que será un trabajo que habrá que hacer en el futuro, comparar lo que fue la represión judicial en el franquismo con lo que fue la represión judicial en el nacionalsocialismo, que sí hubo represión política, y en el fascismo italiano. Por cierto, menores que las que hubo, por razones obvias, porque hubo un menor tiempo de vigencia de esos regímenes. Para acabar, o para intentar aproximarnos a cuál fue la aportación de lo que se llama generación TOP, primero habría que definir un poco lo que es la generación TOP, que yo creo que eso es más o menos discutible, pero que hay datos hasta ahora, hasta la fecha, para delimitar lo que se puede entender por generación TOP. Pero a mi juicio habría una nota que le caracteriza, y es que demostrar de forma pública y notoria de que hubo una oposición política al franquismo durante los 13 años últimos del régimen, de la dictadura. Eso me parece que nadie lo puede negar, a pesar de que los llamados de la teoría de la transición, los equidistantes estos que dicen el papel de determinadas instituciones, quieran negar esta realidad. El franquismo se mantuvo por diversas circunstancias, pero sí es cierto es que cada vez hubo más oposición, y lo que es evidente, y estos días lo estamos viendo, es que esa oposición se canalizó por manifestaciones públicas, de reivindicar los derechos de asociación, de expresión, lo mismo que estamos viendo en la tele, quizás no tan masivamente, pero hubo, como está habiendo actualmente en los países árabes. Eso es un dato a tener en cuenta, de que el destino de los países no se planifica en despachos ni en proyectos elaborados por un petit comité, sino que muchas veces son las masas, las personas, las que deciden hacerse cargo de su propio destino. Y para terminar, yo quisiera destacar una idea que a lo mejor hasta ahora no se ha destacado, pero me parece fundamental. Así como las sentencias de los consejos de guerras del franquismo utilizaban el argumento del delito de rebelión, o sea, condenaban por rebelión a las personas que habían servido a la República, al régimen legal, el Tribunal de Orden Público condenaba mayoritariamente en derechos que son hoy fundamentales, derecho de asociación, derecho de sindicación, derecho de huelga, como si fueran violentos. O sea, llamaba violentos a los que querían ejercer o queríamos ejercer los derechos. Y entonces será la historia
si es que no lo ha dicho hasta ahora, que yo creo que se va avanzando, la que diga que quién eran los rebeldes y quién eran los violentos.